mujeres que dejan huella con un honor de verdad. Agradecemos profundamente que usted haya podido tomar ese tiempo para dedicárnoslos aquí y traer de su conocimiento y por supuesto que testimonio y esa bella experiencia que usted ha tenido a lo largo del camino. Así que sin más que decir, de verdad, muchísimas gracias. La sala es suya y bueno, aquí estamos para escucharla. ¿Vale? Bueno, buenas tardes. Primeramente, darle gracias al Señor por darme la oportunidad, de compartir las cosas que por su misericordia o el conocimiento que por su misericordia me ha permitido obtener de forma secular. Gracias a mi hermana Dora por la invitación de este hermoso proyecto, a través de mi hermana Amanda también, de poder compartir con todas las, a nivel internacional, ¿verdad? Conectados a través de esta red con muchos países, y compartir, pues, no solamente la parte quizás secular o profesional, sino también porque Dios está en todos lados y el Señor te permite estar en lugares siempre con un propósito de lo alto, nada es al azar y nada es porque nosotros elegimos o no, sino que Él nos pone en estos lugares. Y de verdad que es una bendición poder hablar con ustedes el día de hoy. Como ya mi hermana me presentó, yo soy la doctora Maricel Manrique, para la gloria y honra del Señor. Ya tengo 23 años de experiencia en el área ginecológica y obstétrica, subespecializada en el área materno-fetal. Como bien decía mi hermana, ese binomio madre-hijo, ¿verdad? Tan importante, que ya tienen una subespecialidad y médicos que nos hemos concentrado ya en esos 9 meses del embarazo para tratar pues de traer ese bebé de la mejor manera y de la mejor forma, en las mejores condiciones, siempre por supuesto supeditado a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Este, Tengo 17 años en el Evangelio para la gloria y honra del Señor, también sirviéndole a nuestro Padre Celestial y bueno, es un motivo de agradecimiento a Dios y a todas ustedes pues que están aquí en esta sala y con sus oídos dispuestos para conversar esas cosas del área femenina que nos interesa a todas y que a veces quizás por temor, por miedo, por vergüenza, por tabú, quizás no hablamos o no decimos. Entonces, bueno, de aquí la inquietud de nuestra hermana Dora en traer este tipo de información también a la comunidad cristiana, las mujeres de la comunidad cristiana y quizás otras que no sean cristianas, pero que también estén oyendo y conectadas en este momento. Bueno, entonces comenzamos, ¿verdad? Con esta charla y quise colocar el nombre de esta conferencia, Cuidando el Templo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es recipiente del Espíritu Santo. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Y la Biblia nos lo deja bien claro también, ¿verdad? Que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y, y al ser recipiente de algo tan hermoso y algo tan preciado para el Señor, entonces pues nosotros somos mayordomos y debemos cuidar muy bien lo que Dios nos ha entregado. Entonces, por eso allí el título de esta presentación. Quizás nosotros podemos desligar de muchas maneras lo que es la parte secular a la parte espiritual, pero nosotros sabemos que efectivamente en Dios no hay coincidencias y no hay manera de desligar una cosa de la otra, porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, nuestro cuerpo fue diseñado por el Señor. Y cuando uno tiene la oportunidad de ver las maravillas que hace Dios en el cuerpo humano, ver la perfección del cuerpo de la mujer, no puede hacer más nada que decirle, wow, Señor. Entonces les comentaba, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos la oportunidad de apreciar las maravillas que hace, o sea, la creación de Dios en nosotros como mujeres, no podemos más que decir, wow, Señor, de verdad que tú eres maravilloso. Ver cómo funciona el ciclo de la mujer, cómo funciona el área genital, cómo funciona la mujer en el momento del parto, cómo se gesta la concepción, cómo va desarrollándose el bebé en útero. Tú no tienes más otra cosa que darle las gracias a Dios y reconocer la grandeza del Señor.
Por tanto, creo que es un privilegio de verdad poder desde la rama desde el área médica, o sea, reconocer esa grandeza del Señor y ver esa obra de sus manos. Por lo tanto, somos creación de Dios y es importantísimo que entendamos que nosotros somos, como lo decía, ¿verdad? Somos mayordomos, somos administradores del cuerpo que Dios nos ha entregado. De ahí creo que es muy, muy importante que nosotros cuidemos bien ese recipiente del Espíritu Santo que viene a ser pues, el cuerpo de la mujer. Entonces les traemos, aquí tenemos por ejemplo dos versículos, ¿verdad? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuidó a la iglesia. Entonces es como una base espiritual para entender que es importante que nosotros cuidemos lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha entregado. Y luego tenemos allí en el Salmo 139, dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Entonces, creación perfecta de Dios. Yo creo que la ciencia, y últimamente lo hemos visto con con algunos comentarios de personas científicas que reconocen la majestad de Dios en la creación del ser humano, que reconocen la majestad de Dios en todo lo que vemos. Y definitivamente es una rama que nos muestra mucho esa capacidad creadora de nuestro Padre Celestial. Buenísimo. Ok, podemos seguir a la próxima, mi hermana. Ok, entonces entrando un poquito en el tema, ¿verdad? ¿Qué comprende para nosotros las mujeres cuidar el templo? ¿Verdad? El templo son muchas cosas, todo el cuerpo humano, desde la cabeza hasta los pies. Sin embargo, hoy vamos a centrarnos un poquito en lo que es el área propiamente femenina, que es el área ginecológica. Entonces, una herramienta que tenemos nosotros las mujeres, para manejar la mayordomía del templo es el control ginecológico. ¿Y qué es un control ginecológico? Creo que todas sabemos lo que es porque es algo pues que es del conocimiento público, que es un control ginecológico. Pues esa consulta que en la mayoría de los casos ocurre cada 12 meses, donde es evaluada el área ginecológica, todo lo que es el área ginecológica, ¿verdad? Y comprende unos procedimientos básicos, lo que es el control ginecológico. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos la visualización de lo que es ovario, de lo que es útero, de lo que es el cuello uterino, ¿ok? Y lo que son las mamas. Esto viene a comprender de manera general lo que es el área ginecológica, el control que debemos tener por lo menos una vez al año. Hay mujeres que lo hacen un poquito más antes de los 12 meses y eso va a depender de, por supuesto, de las indicaciones del médico. Ahí eso lo decide el médico que va a evaluar a la paciente, porque sí hay patologías que ameritan un control más cercano. Y como hay otras, en otras etapas de la mujer, por ejemplo, en la menopausia, o ya cuando pasamos los 70, 65 años, que los controles pues son un poquito también más espaciados, porque es otra etapa de la mujer y requiere otro tipo de seguimiento. ¿Cuál es la importancia de establecer estos controles? Pues la importancia es que esto nos va a permitir a los médicos la prevención. Creo que para nadie es un secreto que el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en la mujer. Aquí en Venezuela el cáncer de cuello uterino es la primera causa. Entonces, la manera de prevenir esta patología es a través del control ginecológico. Igualmente, el cáncer de mama, aunque el cáncer de mama tenemos otra herramienta que ya la vamos a ver y vamos a, a estudiar un poquito, que es una manera también quizás un poquito más personal de reconocer o de saber cuando hay alguna afectación que puede estar sobre los senos o las mamas de la mujer. Entonces, como les decía, el control ginecológico comprende varias fases o varios aspectos. Es una consulta, ¿verdad? Donde se debe hacer una correcta historia clínica, donde el médico se va a encargar de preguntarle desde cosas de cuándo fue su primera menstruación, cuántas parejas sexuales ha tenido, cuál ha sido su historial en el área ginecológica, qué características tiene esa regla, esa menstruación, si es poquito, si es bastante, cuánto dura, tiene dolor, no tiene dolor. Toda esa parte
que recoge la historia médica, que es importante para el diagnóstico. Posteriormente, que nosotros hacemos lo que es la parte del interrogatorio y lo que es la historia médica, viene la parte de la evaluación. Una cosa va con la otra, no debemos solamente hacer los estudios sin haber hablado con la paciente, sin haberla oído, sin haberle interrogado, porque eso es un complemento para todo lo que es la parte diagnóstica. Entonces, ¿qué hacemos allí? Hacemos una famosa prueba conocida como el Papa Nicolau, que consiste en tomar una muestra, allí la tenemos en la lámina, eso es un cervix o es un cuello, perdón, normal, donde nosotros con unas herramientas, ya sea un hisopo o un cepillo especial, procedemos a tomar la muestra del cuello uterino de la mujer a través de, colocamos un espéculo y eso lo mandamos a estudiar en una lámina. Allí vamos a detectar la presencia de células malignas si las hubiese. Claro, ¿qué es lo ideal? Que nosotros podamos diagnosticar esas células malignas cuando no haya afectación externa del cervix. Porque hay pacientes que lamentablemente llegan a la consulta y tú puedes hacer el diagnóstico sencillamente con verlo. Tú ves las características externas del cuello y puedes decir, wow, esta paciente tiene un cáncer de cuello uterino. Pero lo ideal es que no lleguemos a esa etapa. Lo ideal es que podamos, a través del Papa Nicolau, de manera microscópica, detectar allí células malignas y la paciente puede recibir un diagnóstico a tiempo, un tratamiento oportuno que le permita pues desarrollar su vida normal y que eso no implique pues que la paciente llegue a la fase pues de la muerte. Entonces es una herramienta usada a nivel mundial, en todas partes del mundo utilizan el Papa Nicolau y pues, es básicamente la base del control ginecológico. Tenemos otra herramienta que es la colposcopia, que consiste en ver ese cuello, pero con aumento, con un instrumento llamado colposcopio que nos permite ver como con una lupa esas células que están allí en el cuello. Se utilizan una serie de sustancias como el Lugol, que es una sustancia oscura, y ustedes ven ahí en una de las imágenes que tiene como marrón el cuello. Eso es que tiene justamente el Lugol. Entonces nosotros usamos eso y otra sustancia llamada ácido acético que nos permite también evaluar con detenimiento las características de ese cuello, tipo úlceras, verrugas, zonas oscuras, zonas muy claras, una serie de patrones que nos da también a nosotros indicios que la paciente puede tener alguna enfermedad o alguna enfermedad de transmisión sexual o que nos permite, ahorita hay una enfermedad muy, muy, muy conocida que es el BPH, que ahorita es prácticamente 8 de cada 10 mujeres son portadoras de BPH y a veces lo diagnosticamos con este tipo de instrumentos. A veces la paciente no sabe, no tiene síntomas, no es asintomática completamente y somos nosotros en la consulta los que le hacemos el diagnóstico a la paciente. Entonces es importante pues todas esas herramientas que tenemos en el control ginecológico y pues bueno, seguimos entonces allí desglosando lo que son los componentes del control ginecológico y tenemos el ecosonograma. El ecosonograma, como todos conocemos, es una herramienta también importante que nos permite ver a través de imágenes el cuello, lo que es nosotros a través de la citología vemos el cervix, lo que es el cuello uterino, pero el eco nos permite ir más allá y nos permite ver lo que es el cuerpo del cuello, del fondo uterino y nos permite ver los ovarios. Entonces, eso forma parte de lo que es el control ginecológico. Podemos pasar a la otra, mi hermana. Ok. Otra cosa importante que debe hacer el ginecólogo en su consulta es evaluar las mamas. Aquí quisiera detenerme un poco porque hay dos componentes para evaluar las mamas. Tenemos el examen físico que hacemos nosotros en la consulta. ¿Ok? Acostamos a la paciente, le mandamos a desvestirse y la colocamos sobre la camilla ginecológica y evaluamos, pues, tactamos lo que es la parte de las mamas y para sentir protuberancia, para inspeccionar si no hay cosas que al ojo ya no puedan llamar la atención, para palpar ganglios linfáticos cerca de la zona y muchos otros datos que nos permiten también orientarnos en cuanto a que la paciente pueda o no padecer alguna enfermedad mamaria. Pero aquí
nosotros como mujeres también tenemos una importancia, porque esto, hay algo denominado el autoexamen de la mama. El autoexamen de la mama es algo, como su nombre lo indica, que la misma paciente o nosotras mismas podemos hacer en nuestros hogares. Es parte de la responsabilidad que tenemos con cuidar nuestro cuerpo, de tratar de evaluar esta zona por lo menos una vez al mes. La recomendación es que sea 7 días posterior a la menstruación, que nosotros podamos evaluar nuestros senos. Lo podemos evaluar de muchas maneras, lo podemos evaluar frente al espejo, mirándonos, obviamente sin ningún tipo de ropa, inspeccionar nuestras mamas. Siempre le digo a las pacientes que cuando conocemos nuestro cuerpo, vamos a saber cuando hay algo que no está funcionando bien, cuando aparece algo extraño, cuando yo, oye, esto no estaba así, esto creció. Y eso es básico para el diagnóstico oportuno de las patologías. Entonces usted se puede colocar frente a su espejo y observar sus mamas, si están simétricas, si están al mismo nivel, si tienen zonas de celulitis, que para nosotros es un hallazgo muy importante, si tiene zonas de escoriaciones, si tiene nódulos que se pueden ver a través del mismo protuberancia que se observan a través de la piel, ¿ok? Ver si hay un pezón más arriba, otro pezón más abajo, esos también son datos muy importantes. Y son señales de que algo allí puede estar ocurriendo. Entonces, cuando usted se acostumbra a ver se acostumbra a ver su seno y ver dónde está cada cosa y ver, usted va a saber, cuando usted se pare frente al espejo y haya algo extraño, eso le va a saltar a usted a la vista. Y usted va a decir, esto no estaba aquí. Entonces, muchas veces eso es lo que va a motivar a la paciente a ir a la consulta. Doctora, tengo esto que no tenía. Entonces es importante tocarnos, colocarnos, también lo podemos hacer debajo de la ducha, colocarnos las manos en sentido, si usted se va a palpar su mano izquierda, hacerlo con la mano derecha, en sentido de las agujas del reloj. Allí usted puede hacer pues lo que es esa parte de la palpación de la mama. Y tocarse también importante las axilas, buscando siempre ganglios que también nos pueden dar luces en cuanto a que la paciente tenga pues alguna patología mamaria importante. Entonces, el estudio de las mamas es, es de las dos, es tanto del ginecólogo como de la persona, como de esta. Entonces, ahí asumimos la responsabilidad de nosotros de saber y conocernos para poder detectar a tiempo cualquier patología mamaria. Aunque entendemos que hay patologías, ¿verdad?, muy agresivas. Hay patologías que son diagnosticadas y después que tú haces el diagnóstico, la evolución es muy rápido. La mayoría de estas patologías sí pueden prevenirse, la mayoría de estas patologías sí pueden tener un tratamiento oportuno y se puede limitar la acción de estas células cancerígenas en las mamas. Entonces, de allí la importancia después de lo que es el estudio de las mamas, tanto en la consulta como en nuestras casas también. Podemos pasar la otra a mi hermana. Ok. Entonces, entramos entre lo que pudiésemos decir, qué es lo que nos motiva a ir a la consulta, a nosotros al control ginecológico. La mayoría de las pacientes van porque refieren, pues, quiero controlarme, quiero evaluar mi cuello, quiero que me hagan mi citología. Pero también hay otros motivos que las llevan a la a la consulta ginecológica. ¿Qué pudiésemos nombrar allí? Pues cuando usted tiene un ciclo menstrual anormal, cuando su regla venía siendo con un patrón normal y de repente ya no es normal, su regla le duraba 5 días, ahora le dura 8, su regla le duraba 5, ahora le dura 3. Usted antes tenía un sangrado moderado, usaba un paquete de toallas en su periodo y resulta que ahora tiene que gastar 2 paquetes de toalla. Entonces, esos son motivos que nos deben hacer acudir al ginecólogo y buscar asesoría. También podemos observar que otros de los motivos pueden ser picazón o irritación, mal olor por la zona vaginal o flujos. Y eso, vamos a verlo un poquito más adelante, puede tener múltiples interpretaciones. Otro motivo también puede ser sencillamente ir y me quiero cuidar, quiero establecer mi planificación familiar. Siempre es importante. La mayoría de los embarazos no son planificados. Es muy extraño que una paciente vaya de forma
preconcepcional, mire, yo quiero planificar mi embarazo. La estadística es muy baja. La mayoría de los embarazos llega por un descuido, por una falta de que no me tomé una pastilla, no tenía para comprar el anticonceptivo y toda esa cantidad de cosas. Pero sí, para efectos de un bebé o un embarazo que termine, como todos queremos que termine un embarazo favorablemente, la planificación familiar es muy importante. Asistir tanto a colocarme un método anticonceptivo como a suspenderlo cuando decido concienzudamente que llegó el tiempo, pues, o que deseo, la pareja desea, pues, concebir. Y otro punto muy, muy importante es la menopausia. La menopausia también, que la vamos a desarrollar un poquito más adelante, es también un factor importante que motiva a la mujer a asistir a nuestras consultas. Podemos pasar la otra, mi hermana. Ok, entonces bien, ¿qué causa la infección o la irritación en la zona genital de la mujer? Hay muchas cosas. Las causas más frecuentes, y es una ahorita de las que está en primer lugar, es el desequilibrio de la flora vaginal. Nosotros, como les decía al principio, la creación es tan perfecta. Dios nos hizo tan perfectos que creó en lo que es la mucosa vaginal, algo que se llama microbiota, que son varios microorganismos que están allí de forma natural, normal, fisiológica, para mantener las condiciones ideales para que el área genital esté protegida de infecciones. Existe una sustancia que lo deben haber oído mucho porque se conversa mucho ahorita, como los lactobacilos, que son microorganismos que están en la flora vaginal y que están allí produciendo un medio ácido para justamente dar ese sistema de defensa que nosotros como mujeres tenemos en esa área vaginal para protegernos de cualquier agente externo que quiera venir pues a causar infecciones o a causar algún desequilibrio. Pero así como la naturaleza y el Señor a través de la creación del cuerpo humano ha diseñado esta barrera perfecta para no enfermarnos, también nosotros mismos podemos alterarla. ¿Y de qué manera? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, a través del uso de duchas vaginales, a través del uso de jabones con olores muy fuertes, a veces el uso de ropa ajustada. Todo eso va a provocar que lo que estaba de manera equilibrada se desequilibre, ese pH ácido que debe tener la vagina se modifique y entonces vienen los gérmenes oportunistas o gérmenes pues adquiridos de forma externa como enfermedad de transmisión sexual y vienen a atacar pues todo lo que es el área vaginal y entonces es cuando tenemos las infecciones. Ahora, ¿qué tipo de infecciones podemos tener cuando el área es alterada, cuando ese equilibrio es alterado? Tenemos, por ejemplo, las candidiasis, muy comunes en la mujer, ese flujito blanco, pegajoso, que irrita mucho la vulva. Produce una vaginitis, ¿ok? Las pacientes acuden con la vulva muy eritematosa porque justamente produce mucha piquiña y la paciente pues tiende a rascarse y produce una irritación importante. Cuando esas cosas ocurren, normalmente ha pasado algo que ha alterado la flora vaginal. Otra otro que puede alterar la flora vaginal, ¿verdad? Otro germen es la vaginosis bacteriana. Anteriormente, la vaginosis bacteriana se pensaba que era una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, la ciencia que ha avanzado y que avanza todos los días, nos ha dicho que es parte del desequilibrio de la flora de la microbiota vaginal. Cuando nosotros, pues, alteramos eso, aparece esta infección, vaginosis bacteriana, muy común en la mujer. Y entonces también hace su manifestación como enfermedad clínica. Tenemos también la tricomoniasis, que es el flujo amarillo. Ese sí tiene un componente de transmisión sexual, también que motiva a la mujer a ir a la consulta. Y otras enfermedades no menos importantes, pero que quizás han bajado un poquito en frecuencia, como la sífilis y la gonorrea, que siguen existiendo casos de esto, pero bueno, hay un poquito más de educación y las mujeres se cuidan un poquito más, ha disminuido su incidencia. Y tenemos otro que es un enemigo silencioso, que es la clamidia, que es una enfermedad de transmisión sexual y que es una causa importante de infertilidad cuando no es tratada a tiempo. Entonces, vean que tenemos un amplio espectro de enfermedades, de patologías, ¿verdad? Que ameritan nuestra atención, que ameritan nuestro cuidado. Nosotros las mujeres
tenemos un ciclo menstrual y un ciclo ovárico, y eso tiene, según los días que va transcurriendo de 28 días, que es el ciclo normal, hay flujos que son normales dentro de todo ese ciclo, pero hay flujos que no son. Entonces tenemos que el flujito amarillo no es normal, el flujito gris que huele a pescado no es normal, o el flujo blanco que pica, que irrita, no es normal. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de alguno de estos factores, de estos síntomas, pues debemos acudir a nuestro médico, a nuestro ginecólogo de confianza para ser evaluados. Bueno, Ok. Este, ¿en qué pacientes se aumenta el riesgo de que estos factores aparezcan o de que estas patologías aparezcan? En pacientes que sufren un cambio hormonal, como el embarazo. Todos sabemos que el embarazo, una etapa hermosa de la mujer, ocasiona muchos cambios a niveles hormonales. Suben, bajan unas hormonas y eso ocasiona que se altere la microbiota vaginal y la embarazadita es susceptible de sufrir infecciones. Por ya. eso es importante también que su embarazada durante su control ginecológico se realice su citología y también otra causa de alteraciones puede ser las píldoras anticonceptivas, que son hormonas, justamente, y el consumir hormonas puede de una u otra manera afectar también la presencia de estas infecciones. Y otro factor que aumenta, que no está ahí en la lámina, es las personas que sufren de diabetes. Cuando tenemos el azúcar muy alta, eso también puede ser causa de que la microbiota se afecte. De hecho, dice que consumir, aunque no seamos diabéticos, el hecho de consumir muchas comidas cargadas en azúcar puede hacer que eso también se altere. Entonces, es algo de tener en cuenta, porque son pacientes que a veces no van a la consulta por una infección y van y van y van, y tú le mandas óvulo, la paciente no mejora o mejora muy poco o mejora por unos días y vuelve a caer en la infección y resulta que la persona tiene unos niveles de glicemia pues descompensados y resulta que entonces hay que tratar la causa principal, que son los niveles de glicemia. Entonces, ese es un datico por allí para que lo tengan pendiente. Y por supuesto la menopausia, que es una etapa de la mujer, que también hay un desbalance hormonal y que justamente por los cambios que ocurren allí, que también lo vamos a comentar brevemente más adelante, pueden hacer que esa zona vaginal sea pues susceptible de sufrir infecciones. Ok, podemos pasar a la otra. Ok, tenemos también el uso de medicamentos antibióticos, de hecho, no la anterior, a esa. Ahorita hay una conducta que consiste en indicar el antibiótico y de una vez, no sé si ustedes han oído, también muy conocidos, muy en boga ahorita, los prebióticos y los probióticos, porque ya está estudiado que el uso de antibióticos, sobre todo cuando son muy fuertes, puede alterar la flora vaginal. Entonces la paciente sale de su infección, de su proceso infeccioso, sea cual sea en el área, en otra área, que no es el área ginecológica, y luego que termina el tratamiento con antibióticos, la paciente queda con una candidiasis, porque se alteró la flora vaginal y entonces la paciente sufre ahora de candidiasis. Entonces, ¿qué se está haciendo ahorita? Cuando se suma el antibiótico, cuando se indica, pues de una vez se da el probiótico o el prebiótico para prevenir las infecciones a nivel genital. Eso también hay que tenerlo en cuenta. También tenemos, como les dije, hay hábitos que nosotros mismo provocamos la alteración de la flora, como el uso de duchas vaginales, que deben ser solamente indicadas por los médicos, porque tenemos mucha cultura de a veces pues usar estas duchas para sentirnos más limpias, para sentirnos más seguras, cuidarnos, pero el organismo está diseñado para cuidarse, o sea, la vagina está diseñada para cuidarse. Entonces no necesitamos ayudar a un sistema que ya está perfecto, que ya lo hace de forma natural y espontánea. Porque cuando queremos ayudar, pues no, caemos justamente en lo que estamos comentando. Alteramos el equilibrio de lo que ya está establecido. Tenemos también el uso de jabones perfumados, incluso hay algunos, el uso de algunos condones que tienen olores, que tienen sustancias. Todo eso puede de alguna manera afectar la microbiota vaginal. Aerosoles vaginales también, este,
Y el uso prolongado de ropa ajustada. Hago aquí como un hincapié o un paréntesis en las personas, por ejemplo, las mujeres que practican deportes, que usan ropa deportiva ajustada y ropa interior ajustada, hacen su actividad deportiva 1, 2 horas y posteriormente siguen por lo menos sus actividades diarias, se van al trabajo, no se cambian la ropa interior, eso provoca allí un ambiente propicio para que las infecciones crezcan y se reproduzcan. El uso de ropa interior con tela no adecuada. La ropa interior recomendada es la tela de algodón porque es una tela que permite que no haya tanta humedad a nivel vaginal, ¿ok? Y no afecta el ambiente que está allí. En cambio, la ropa de licra, la ropa de todo lo que es sintético, eso sí puede hacer que se afecte la flora vaginal. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Ok? Porque sin querer y sin darnos cuenta estamos afectando lo que es el equilibrio de nuestro sistema genital y urinario también. La próxima. Ok. Entonces, algunas recomendaciones. Entonces, nos preguntamos, entonces, ¿cómo cuido yo esa parte genital? ¿Qué tengo que hacer yo para mantener eso, ese equilibrio perfecto de Dios en mi vida? Ok. Entonces, como ya les he ido comentando, mantener la zona genital seca, sin humedad, usar jabones neutros, ¿ok? Otro punto importante, que siempre lo decimos, siempre lo comentamos y parece muy tonto, pero se ve, es la limpieza genital de adelante hacia atrás. ¿Por qué? Así como hay gérmenes propios de la vagina, hay gérmenes propios en cada zona de nuestro cuerpo. Entonces tenemos el área anal o el área rectal, tiene una flora típica. Entonces, cuando nosotros, y eso también lo incentiva lo que es el uso de hilos dentales, cuando nosotros no hacemos una correcta higiene de adelante hacia atrás, sino que hacemos de atrás hacia adelante, transportamos los gérmenes de atrás, lo traemos hacia adelante. Y entonces ahí puede ocurrir la contaminación del área genital. La primera causa de infecciones urinarias es la Escherichia coli, un germen muy conocido, pero que está en el área anal. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo llegó eso allí? Justamente a veces por no hacer una correcta higiene, por no hacer un correcto lavado, por usar ropa interior no adecuada, hacemos que esos gérmenes se transporten de la parte posterior a la parte anterior. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa, no usar ningún tipo de loción perfumada en esta área. No necesita ningún tipo de loción. Es más, en el correcto aseo de lo que es la parte genital debe ser externo. Usted solamente debe limpiar la parte de afuera. No debe estar introduciendo, ni pensando que tras hacer una limpieza más profunda la va a favorecer, porque es todo lo contrario. Otro punto importante aquí a tener en cuenta con las mujeres es que debemos de tratar, yo sé que ahorita también es práctica común el depilado total de la zona, pero no es recomendado. ¿Por qué? Porque el monte de Venus, ¿verdad? Que es ese vello que recubre todo lo que es la parte externa de todos los labios externos de la vulva, está diseñado para cuidar también, está diseñado para proteger, para atrapar esos gérmenes que pueden llegar a esa zona y evitar que entren a lo que es el introito vaginal. Entonces, está diseñado para eso. Es una barrera protectora. Entonces, la recomendación médica es que no se depile por completo esta zona. Sí, la podemos tener pues rebajada, la podemos tener a cierto nivel que no nos ocasione molestia, pero no quitarlo en su totalidad porque usted está quitando la barrera de protección que tiene la parte genital. Entonces, esas son cositas a tener en cuenta. Ahorita tenemos una sociedad o tenemos una cultura que nos ha llevado a tener muchas prácticas que no son las más favorecedoras para nuestro cuerpo. De ahí que es importante pues que tengamos estas cosas presentes para cuidarnos. ¿Ok? La próxima, bueno, lo que les había comentado en la página anterior, ¿verdad? Usar ropa interior de algodón, evitar el nylon, evitar la seda, ¿ok?
usar todo lo que es el encaje, todo eso no es recomendable. Usar probióticos si usted va a ser sometida a un tratamiento antibiótico, sobre todo si es de largos días, tratar de evitar, ahí sería preventivamente, las candidiasis o las garnerelas vaginales cuando se altera la flora. Entonces, usar de una vez los probióticos está indicado en ese caso. Evitar ropas ajustadas y que no solamente van a afectar lo que es la parte de la higiene femenina o la parte de lo que es el campo femenino, sino que puede afectar también a nivel de abdomen, a nivel de colon. Entonces, la ropa debe ser holgada, debe ser, los órganos o el cuerpo debe estar de una manera cómoda, ¿ok? Y más si vamos a pasar todo el día en un trabajo, de 8, 10 horas en una oficina, pues entonces tenemos que darles unas condiciones adecuadas a nuestro cuerpo para cuidarlos también. Otra cosa también importante, otro tic, es que debemos evitar aguantar muchas ganas de ir al baño. O sea, en el momento de que tengamos ese deseo miccional, debemos acudir. Porque el retener prolongadamente orina en nuestra vejiga, pues puede provocar la famosa cistitis. Y a veces es también justamente porque no, a veces muchas mujeres lo hacen porque no tienen quizás un baño cerca o no tienen el sitio adecuado. Pero si tenemos un sitio de trabajo donde debe haber un baño, porque las normas lo indican, pues vayamos al baño con regularidad, porque también estamos haciendo un correcto cuidado de lo que es la parte urinaria, que también es importante y que también forma parte aquí de este binomio genital, ¿ok? Y bueno, ahora entramos en esta fase importante de la mujer, la menopausia. Muchas personas piensan que la menopausia es el declive de la mujer, o es que ya la paciente o la mujer ya dejó de ser mujer para entonces pasar a ser algo diferente, ¿ok? Pero la menopausia es un proceso fisiológico de todas las mujeres, ¿ok? Y se establece una vez que ha cesado las menstruaciones por 12 meses de forma continua. Tiene que establecerse 12 meses seguidos sin menstruación. ¿Por qué les digo eso? Porque el periodo de perimenopausia, que es ese periodo que envuelve a la menopausia, el antes y el después, se inicia cuando usted se le va la regla 2 meses y le viene, se le va 3 meses y le vuelve a venir. Y así puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, hasta que se instaura la menopausia, hasta que los ovarios definitivamente dejan de producir los estrógenos y es cuando cesa el sangrado menstrual. Entonces, allí es que somos menopáusicas. Mientras esto no ocurra, estamos en fase de perimenopausia. Son esos desajustes hormonales, esos desarreglos en la menstruación, incómodos, que agitan, que preocupan, que son causa de ansiedad en las mujeres, porque ellas van, doctora, tengo 3 meses sin regla. Ah, ok. Lo primero, por supuesto, estoy embarazada, porque es lo primero quizás que sea una mujer sexualmente activa, pues piense. Sin embargo, este, no debe ser causa pues de preocupación porque es la manera normal de instaurarse esta fase importante de la mujer. Entonces son 12 meses sin menstruación y marca el fin de la era reproductiva. Una vez que la menopausia cesa, pues ya no hay manera de salir embarazado. Yo creo que eso es algo que tenemos todo claro. ¿En qué momento ocurre? Va a variar. Va a variar porque eso va a variar según la cantidad de óvulos que usted disponga allí en sus ovarios, hasta que cese completamente, hasta que todo, ninguno ya declinen todos. Y eso varía entre los 45 y los 55 años. Está asociado también a la primera menstruación que usted pueda tener, pero ese es el periodo más o menos establecido para la menopausia, de 45 a 55 años. A la próxima, mi hermana. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en este periodo? ¿Verdad? Y quise traer esa lámina allí muy cómica, ¿no? Porque vemos a una mujer allí, con una pistola. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque justamente hay ese desbalance hormonal va a provocar esos cambios de humor tan característicos de la paciente perimenopáusica o menopáusica. Ese ir entre amanecer llorando sin saber por qué, esa tristeza,
esa depresión en muchos casos, hasta ir un día y enfrentarme con todo el mundo sin tener una razón o un motivo aparente. También es importante entender, amadas hermanas, que, como les decía, no es un declive de la mujer, es otra fase de la mujer, pero que amerita mucha comprensión, amerita apoyo familiar, amerita que el entorno entienda que es una fase y que la paciente necesita apoyo, justamente en esos cambios de humor. Entender que es algo que ella no domina, que es producido por las hormonas, que el núcleo familiar puede entender, los hijos, el esposo, que es una etapa que va a pasar, ¿ok? Que eso una vez que se hizo la producción, eso mejora, pero que hay que darle esa paciencia, ese cuidado, esa atención que la paciente necesita en esta etapa para hacerlo para hacerlo lo menos problemático posible. Porque cuando no entendemos esta parte, hay un estrés familiar, hay una preocupación, hay tensión, hay muchas cosas y cuando sí sabemos y estamos claros qué significa eso, entonces podemos pues entender y manejar mejor la situación. Otro síntoma característico son los famosos sofocones o esos vaporones que van desde la cabeza hasta los pies. Se siente que la cabeza se le va a estallar de lo caliente que la siente, que es normal. ¿Ok? Aunque usted esté metida en un cuarto con un aire, con una temperatura muy fría, usted va a sentir ese calor que le recorre el cuerpo. Eso forma parte normal del declive a nivel ovárico que está ocurriendo en ese momento. Y otra cosa importantísima de saber es que durante este periodo aparece las famosas osteoporosis, que es justamente esa falta o esa disminución en la absorción del calcio que las mujeres tenemos en la menopausia. ¿Por qué? Porque justamente el estrógeno que produce el ovario hace que mis huesos absorban el calcio. Cuando el estrógeno no está, no hay quien tenga esa ayuda, pues el calcio va a empezar a disminuir a nivel óseo y puede aparecer la osteoporosis. Es por eso que a partir de esta época se incluye dentro de lo que es el control ginecológico algo llamado es la densitometría ósea, que nos permite evaluar justamente cómo están esos huesos, si están fortalecidos, si no, si hay un rasgo de que está disminuyendo la densidad mineral. Entonces ya hay herramientas, hay medicamentos, hay cosas que podemos ir trabajando antes que la paciente tenga la osteoporosis. La osteoporosis no llega sola, eso es un proceso también. Primero vamos a ver justamente en exámenes como la densitometría ósea, cómo va bajando la densidad mineral. Y ahí podemos actuar sin necesidad de llegar hasta allá. Entonces ahí también es importante el control ginecológico con todos los estudios complementarios que se ameritan. Allí igualmente se empieza a incluir lo que es la parte de la mamografía, que también es importante. Es un estudio allí que nos permite evaluar a profundidad lo que son las mamas, ¿ok? Generalmente se dice que la primera mamografía debe ocurrir entre los 35 y los 40 años si la paciente no tiene ningún antecedente, ¿ok? Si la paciente no tiene familiares con cáncer de mama, porque este es uno de los cánceres que tiene mucha incidencia a nivel familiar. Si su hermana, su tía o su mamá ha fallecido o ha padecido de cáncer de mama, la probabilidad de que usted pueda tener algo de eso es importante. Por eso en las pacientes que tenemos antecedentes, la mamografía debe realizarse quizás un poquito antes. Pero si usted es una paciente que no tiene antecedentes y no ha observado absolutamente nada extraño y no se palpa nada raro, pues los controles regulares son entre 35 y 40 y posteriormente a una vez anual. ¿Ok? Eso también, al igual que lo que es la mamografía con el ecosonograma mamario, que forman parte también del control ginecológico ya cuando estamos en esta edad de perimenopausia o menopausia. La próxima, mi hermana. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta etapa? Como ya le dije, hay sofocones, hay calorones, hay cambios de humor. Mire, los cambios de humor van desde depresión, Ujú. peleas, no me interesa nada, no me importa, o sea, a la paciente no le interesa, le está cayendo el mundo y ella ni pendiente con lo que ocurre alrededor, o hasta una fase de empoderamiento, yo sí puedo. Entonces, todo eso puede formar parte de lo que son los cambios hormonales. Hay cambios urinarios porque el estrógeno se encarga
de tener lubricada lo que es la parte genitourinaria. Y cuando no el estrógeno comienza a disminuir en nuestro cuerpo, pues va a haber resequedad a nivel vaginal y a nivel Mm. también del sistema urinario. Hay algo también muy común, que es el síndrome geniturinario, y la paciente eso le produce dolor, eso le produce incomodidad, eso produce incluso que las pacientes dejen de mantener una vida sexual activa porque les molesta, porque les irrita, porque les duele. Toda esa zona que no está lubricada como hasta el momento hasta hasta que cesa la producción ovárica. Entonces, eso es importante. Hay medicamentos para eso, a manera de ayudar, ¿ok? Por eso son cosas que se deben conversar en las consultas ginecológicas. La piel, nuestra piel, comienza a también a resecarse, porque el estrógeno es una hormona maravillosa que funciona, el pelo comienza a caerse también, son muchos cambios. Por eso es importante el apoyo familiar, porque ese proceso fisiológico llega a convertirse en un proceso emocional bastante fuerte para algunas mujeres. No todas las mujeres van a presentar la misma intensidad de síntomas. Hay pacientes que pasan la menopausia como que sin nada. O sea, se me fue la regla, no sentí nada, estoy bien, no, mayor cosa, una que otra cosita. Pero hay otras pacientes en las cuales pega bastante. Y entonces el hecho de verse con la piel con quizás reseca, caída, ver que se le cae el cabello, sentir esos cambios de humor, esa resequedad, esa disminución incluso del deseo sexual, produce en ella una tristeza que la puede llevar a un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque no es fácil después que tú tienes una vida viéndote de una manera que de repente comienzas a observar esos cambios. Por eso es importante entender que es una etapa de la mujer que debe ser atendida, que debe ser, se puede ayudar a sobrellevar esta etapa con ciertos medicamentos, ¿verdad? Por eso es una causa y un motivo de consulta. Generalmente las mujeres acuden al ginecólogo buscando ayuda cuando comienzan a ver todos estos síntomas manifestados en ella. Y ahorita hay mucha información, hay muchos medicamentos, cada día se descubren moléculas nuevas para ayudar a la mujer en lo que, sobre todo con los síntomas vasomotores. Entonces, la ciencia ha avanzado mucho, bueno, en todas las áreas, pero en la parte menopáusica ha avanzado bastante y hay herramientas que nos pueden ayudar a sobrellevar esto de una manera que sea mucho más tolerable, tanto para la paciente como para el entorno familiar. La próxima, mi hermana. Entonces, ¿qué entender de este proceso de menopausia? Entender que es un proceso natural, entender que no es un declive de la mujer, entender que es una nueva etapa, ¿ok? Que es un periodo de muchos cambios físicos y emocionales, pero que estamos diseñadas para sobrellevar estos cambios físicos también. Que De hecho, estuve leyendo un estudio donde dice que las mujeres menopáusicas, después que ocurre todo este desbalance y todos esos síntomas cesan, es una mujer mucho más segura, mucho más, tiene más tranquilidad. Dice que incluso puede hasta disfrutar mucho más lo que es la parte sexual, porque está como más, o sea, ya no tienes la preocupación de un embarazo, de los niños, ya está más tranquila, más aplomada en lo que es esta edad. Entonces es una etapa que se puede disfrutar, es una etapa que se puede llevar de una manera armoniosa, es una etapa que nos puede ayudar y en la cual podemos incluso seguirnos desarrollando como mujer, entendiendo todas estas cosas que estamos conversando aquí y sabiendo pues que la vida de la mujer no acaba con el cese de la menstruación, acaba una etapa, la reproductiva, pero comienzan otras cosas más y puede ser el inicio de muchas de otras cosas buenas para la mujer. Entonces, como les decía, la etapa de la menopausia es una mezcla de emociones que va desde la tristeza, el empoderamiento, hasta la indiferencia. Entonces, podemos pasar por todas esas etapas y seguir siendo, pues, la misma menopausia. La próxima, mi hermana. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones en esta etapa? Primero, una dieta balanceada en base a frutas y verduras, aunque creo que eso es una recomendación que todos deberíamos tener en todas las etapas de nuestra vida, ¿ok? Pero
como justamente disminuyen tantos minerales, tantas hormonas, sabemos pues que la fuente de muchas de ellas a través de frutas y verduras, pues entonces es recomendable aumentar el consumo de frutas y verduras. Realizar una actividad física es muy, muy importante, sobre todo para la parte de la osteoporosis, que podamos caminar, que podamos, si usted es una mujer activa que realiza pues, ejercicio o es activa de gimnasio, pues seguir en su actividad es recomendable. Si no, bueno, que usted pueda salir a caminar o que pueda tener un periodo donde usted no evite el sedentarismo lo más posible. Por lo que les expliqué de la disminución de la absorción del calcio, pues es importante incluir en nuestra dieta alimentos que contengan calcio. Alimentos que contengan calcio que nos puedan aportar de manera externa ese déficit que vamos a tener a nivel óseo. Limitar el consumo de alimentos procesados también es una recomendación general para todas las etapas de nuestra vida, porque todos sabemos, pues, todos los condimentos, todos esos agregados químicos que afectan nuestra salud de muchas maneras. A la menopáusica, pues, también le afecta todo eso. Mantener, mantenerse atenta a la salud emocional. No todas las pacientes, como les dije, va a manejar esto de igual manera. Pero hay pacientes que necesitan apoyo emocional, necesitan ir a un psicólogo, necesitan asistir a una terapia y entender que no está mal, entender que puede formar parte de todo este proceso. Entonces hay que estar atentos, ¿ok? Porque de repente, no, ella está así porque está en menopausia, está triste. Ajá, pero ¿hasta qué punto esa tristeza puede formar parte de los síntomas y signos normales de la menopausia? O ya estamos pasando un cuadro más severo como la depresión. Entonces hay que estar atenta a la salud emocional cuando estamos pasando por este proceso, ¿ok? Y por supuesto, llevar siempre la dirección del ginecólogo de confianza. Si las preguntas, las dudas, no automedicarse, porque ahorita hay mucha publicidad, hay muchas cosas que vemos en las redes que nos pueden quizás desenfocar o prueba aquí, prueba allá. Todos estos medicamentos, no todos los medicamentos son para todo el mundo. No todas las terapias de reemplazo hormonal son para todo el mundo. No todo el mundo puede tomar terapia de reemplazo hormonal. Hay indicaciones. Porque incluso a veces por querer ayudarnos podemos caer en otra cosa o una complicación. Entonces siempre busquemos la asesoría de un ginecólogo, siempre acudamos, revisémonos y busquemos prescripciones médicas seguras para nosotros. Tratemos de no inventar, tratemos de no probar con cosas que estemos viendo nuevas en el mercado sin antes realmente acudir a la persona o al profesional en el área. Bueno, también quería darles unos tips a aquellas chicas solteras que se encuentran, no sé si hay solteras en la audiencia, ¿ok? Pero también es importante porque tendemos a pensar que si no tengo pareja, no debo ir al ginecólogo. O que si yo no tengo relaciones, ajá, que si no tengo relaciones sexuales no voy, que si ya yo parí, tengo mi paridad completa, no voy al ginecólogo, no. Ya una vez que yo inicio mi actividad sexual, desde que yo lo inicio, si lo inicié a los 17, 18, 19, ya yo debo entender, asimilar que debo visitar al ginecólogo de manera continua. Ya eso es, incluso antes, si tenemos niñas, se desarrollan, entonces es recomendable incluso acudir al infanto juvenil o a un ginecólogo infantil un año después de la primera menstruación. ¿Para qué? Para evaluar los ovarios y evaluar pues el útero. Obviamente no se le va a hacer citología, no se le va a hacer otras cosas, pero sí evaluar cómo está a nivel el ovario y cómo están los úteros. Entonces es importante saber y conocer esto. Este, si no ha tenido ningún tipo de actividad sexual y ya tienes 20, tienes 30, tienes que acudir igualmente al médico. ¿Por qué? Porque está asociado, ¿verdad? Las pacientes que no han tenido ningún tipo de relación está asociada a cáncer de ovario y a cáncer de endometrio. Entonces debemos hacernos un eco. Hay un procedimiento que se llama pool vaginal, donde quizás no introducimos un espéculo porque la paciente no ha tenido, es núbil, no ha tenido relaciones, pero sí hay maneras de tomar muestras de flujo que nos permitan estudiar también la vagina de la paciente que no ha tenido relaciones sexuales. Entonces, si no has tenido relaciones sexuales, igual debes ir a tu chequeo ginecológico acorde a que no has tenido relaciones, pero también evaluarte también la parte ginecológica. Y si estás en planes de casarte, si estás en planes o estás planificando, también acudir. Si te vas a casar,
acudir por lo menos 2 o 3 meses antes para recibir la asesoría preconcepcional, si el caso es que se quiere cuidar los primeros meses y en el momento pues que ocurre el matrimonio ya tener el método anticonceptivo acorde a su edad, ¿ok? Y como les comenté, si usted está planificando un embarazo, nada mejor que una consulta preconcepcional, porque hay medicamentos, por ejemplo, como el uso de ácido fólico, de manera preconcepcional, que nos va a ayudar o va a ser una herramienta para que el bebé se desarrolle de manera correcta. Entonces, vemos que en todas las etapas de la mujer hay que cuidar el templo. En todas las etapas de la mujer tenemos una responsabilidad, primeramente con nosotras mismas, de cuidarnos, de atendernos, de conocernos, de, de, de responsabilizarnos por lo que Dios nos ha entregado. Entonces, aunque se siguen viendo casos de personas que no van nunca a un control ginecológico, que no han ido, que van cuando ya tienen un síntoma muy grave, por ejemplo, asociado al cáncer, cuando tú les preguntas, ¿cuándo fue tu última citología? Hace 10 años, hace 15 años, o te lo dicen, no, cuando tuve el último hijo, porque a veces el hecho de estar embarazada, que amerita un control, que amerita una citología, entonces la paciente se hace su control en ese momento y después que nace el niño, ya más nunca se olvida. Entonces tú las oyes y es muy común oírlas decir, pues no, cuando yo tuve mi último hijo, ¿cuánto usted tiene tu hijo? No, tiene 15, tiene 16 años. Yo entiendo que el mundo acelerado en el que vivimos pues nos lleva muchas veces a descuidarnos un poco, pero cuando tenemos todo este tipo de información y entendemos que la finalidad de las consultas es prevenir, prevenir. Entonces, vamos a darle sentido al uso de los controles ginecológicos. Igual, el control de muchos otros sistemas a nivel del cuerpo humano, pero ahorita hablando del ginecológico, o sea, debemos prevenir, siempre buscar la prevención, porque eso es lo que nos va a dar esa tranquilidad de que cualquier cosa que pueda ocurrir en nuestro cuerpo puede ser tratada a tiempo con las herramientas que tiene la ciencia ahorita, con tantas cosas que hay médicamente, la ciencia ha avanzado muchísimo, muchísimo. Es triste cuando podemos ver diagnósticos que se pudieron haber hecho a tiempo y no ocurren porque no fui en el momento que tenía que haber ido. No acudí, no le paré, tenía esto. Hay muchas personas, muchas mujeres no van por miedo. Muchas mujeres les da terror recibir una mala noticia y prefieren no ir al ginecólogo. Ujú. Entonces, tomemos conciencia, ¿ok? Este, tomemos conciencia de nosotros mismos y vayamos sin miedo, sin temor, a acudir y manifestemos todo. Hay pacientes muy cómicas porque las he tenido que llevan todo anotado en una agenda. Ellas anotan todas las dudas y van a la consulta y te sacan la lista, doctor, y empieza. Pero eso es bueno, porque significa que están atentas. Ok, y aunque uno de repente en esa paciente tengas que tardarte más en la consulta, ella sale tranquila porque disipó sus dudas. Pero cuando tú te quedas con la duda, no sabes, tienes miedo o estás preocupada por un síntoma que de repente no es nada malo, pero tú, como no preguntaste, no sabes, pues te causa una ansiedad sin razón. Entonces, yo creo que la idea de este tipo de conversatorios, de charlas, es entender lo importante verdaderamente que es cuidar nuestro templo. Lo importante que es estar atenta a las señales, porque el cuerpo avisa, nuestro organismo avisa cuando hay algo que no está bien. Nuestro organismo es perfecto, funcionamos de una manera tan sincrónica, tan armónica, que de verdad es triste, ¿verdad? Cuando nosotros mismos, por descuido, pues dejamos allí que vengan esas enfermedades y minen nuestro cuerpo. Quisiera culminar este conversatorio con este versículo, Primera de Corintios 6, 19, 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy de vosotros. O sea, nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece al Señor. Entonces, tienes una responsabilidad delante de Él de cuidarlo, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Las dos cosas. Quizás a veces nosotros nos enfocamos más en lo espiritual, pero la Biblia es clara.
O sea, son las dos cosas. Debemos cuidar y estar atentos porque las dos cosas vienen de parte de Dios. Y de las dos cosas vamos a rendir cuentas. Aparte, mis amadas hermanas, que es tener un cuerpo óptimo o tratar de tener un cuerpo, pues, armónico, un cuerpo sano, nos va a permitir ejercer el trabajo que Dios nos ha dado por delante de una manera más, más efectiva. Los ministerios que Dios nos ha entregado, si usted está enfermo, se limita. No puedo esto, no puedo hacer tal cosa. En cambio, cuando usted cuida su templo, entonces usted puede ejercer los dones, los ministerios, el trabajo, el propósito de Dios de una manera efectiva. Entonces, bueno, creo que el llamado es a eso, a reflexionar en eso, en el cuidado, que nos estamos cuidando. Realmente estamos prestando atención a las señales que nuestro cuerpo nos está dando. Realmente estamos atentos a todas estas cosas que están allí, que están allí y que Dios ha creado la ciencia, porque la ciencia es de parte de Dios, la sabiduría viene de parte de Dios. Entonces, pues atendamos el llamado allí y cada una de nosotros pues pueda hacerse sus controles y todo su chequeo, todo al día, a la hora, y de la manera pues como Dios lo dispone. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que la información haya sido útil y que, bueno, podamos tomar conciencia muchas de nosotras de todo esto. Bueno, pero de verdad, sin desperdicio, mujeres, sin desperdicio. Gracias, doctora, gracias de verdad, porque sencillamente pasamos por ciertas etapas y de repente ahorita no estamos en la etapa de cuando somos adolescentes, ni cuando estamos en el primer parto, ni en el segundo, ni en el tercer parto. Muchas estamos ya por otra etapa, pero todas las etapas son importantes, ninguna deja de pasar de importante, menos importante que la otra. Me encanta que un material bastante completo. Yo tengo una pregunta que hacer porque me llamó Ujú. mucho la atención en cuanto a si vas a utilizar antibióticos, ¿verdad? Y Ujú. imagino que no solamente en el área ginecológica, también de repente un antibiótico por una amigdalitis, un antibiótico por una infección en el estómago, el tipo de probiótico que hay que utilizar, porque eso también hace que aumente la resequedad. Eso me Sí, llamó la sí. atención. Porque, por ejemplo, la flora vaginal Ajá, no es la misma que la flora intestinal. Las dos floras se pueden alterar. Entonces, hay medicamentos dirigidos al área genital y hay ok. medicamentos probióticos dirigidos al área intestinal. Entonces, hay dos cosas que tenemos que conocer, que hay prebióticos y hay Ujú, probióticos. Cuando ok. hablamos de probióticos, estamos hablando propiamente en el caso del área genital de Ah, lactobacilos que tú tomas para reponer esos lactobacilos que han dejado de trabajar, que han sido barridos por el antibiótico. En el claro. caso de los prebióticos, tenemos este óvulo que tiene Ujú, sustancias como el ácido láctico y tú lo colocas en el área genital y mejora el área para que el lactobacilo crezca de manera natural. Entonces tú ujú, puedes indicar el prebiótico o el probiótico que se considere, ¿ok? Sobre todo cuando son tratamientos largos. Hay tratamientos de 10 días, 14 días. Hay medicamentos que van desde los más básicos a los más complejos. Entonces uno toma en cuenta todo eso para decirle al paciente, no, mira, de una vez tómalo, porque de seguro te va a pasar. Entonces yo prevengo, o sea, yo prefiero indicárselo a la paciente antes que me llegue con la candidiasis, porque es automático. O sea, ya termina el antibiótico y a los días viene con el flujo. Y es bastante, generalmente wow. es bastante aparatoso porque les produce mucha irritación, mucha molestia. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Un cambio químico muy Sí, importante. señor. Sí, Un cambio eso se altera químico, allí, se sí, altera. muy importante. Y bueno, la otra que eso va conmigo, no aguantar las ganas de orinar. Ah, bueno. Sí, Eso, es un mal hábito. sí, sí, Hay mujeres que, por ejemplo, no van sino en el baño de su casa. De esos hay muchísimas. No, es sí. que yo no me siento cómoda, es que el baño estaba sucio, pero yo no puedo, si yo tengo mi deseo miccional, no puedo Ujú, pasar 3, 4, 5 horas con ese deseo allí contenido, porque se va a irritar la mucosa
de la vejiga y vas a tener la cistitis. ¿Ves? No, y lo otro importante, el alto índice que hay de mujeres que tengan BPH. Sí, Entonces, eso es. yo no sé, pero yo por lo menos en mi caso, pues, y no tengo la información adecuada, da pánico ir a los baños en otro lugar. Lo que pasa es que el BPH es de transmisión sexual. Ok. Hay quizás esa creencia o en un momento determinado se pensó que se podía transmitir a través de equipos sucios o del uso de baño, pero ahorita es porque el BPH para poder penetrar a la mucosa vaginal tiene que Mm, haber un traumatismo, tiene que haber ok. como una lesión allí en la mucosa para que él entre. Y eso Ok. se produce justamente durante la relación sexual porque hay el traumatismo, pues, que se produce allí de forma normal en una relación sexual y rompe, hace microhemorragia y por ahí penetra. Entonces, ¿de qué nos habla el BPH de la alta incidencia? De la promiscuidad que hay ahorita a nivel mundial. ¿Ves? Por eso ese cuidado, esa, sí, cuando nosotros vamos a escoger quizás a nuestros esposos, a nuestras parejas, porque de paso, y siempre lo decimos, ¿no? Cuando tú decides tener relaciones sexuales con una persona, tú estás teniendo relaciones con todas las parejas de esa persona. Si esa persona se ha acostado con 20 mujeres, con las 20 te estás literalmente. ¿Por qué? Porque puede ser que el hombre estuvo con esa mujer hace 10 años, ser Ujú. portador del BPH hace 10 años, y vino y se casó contigo. Y Mm, entonces en ese momento te contagia el BPH. ok. Entonces, es causa incluso hasta de separaciones, de conflictos matrimoniales, cuando hacemos estos diagnósticos, porque justamente la mujer siempre dice, ay, ¿dónde? Si tú eres mi única pareja, ¿dónde adquirí yo eso? ¿Cómo yo lo adquirí? Entonces es un tema bastante complejo, pero Complicado. fíjate que es tan importante está tan alta la incidencia que está incluida la vacuna del VPH ahorita en el esquema de vacunación de las niñas. Wow. O sea, ya forma parte, por lo menos en Europa, y me imagino que en Estados Unidos también, forma parte de cómo colocar para la varicela, para el sarampión, para la polio, colocar la vacuna del VPH. Porque es que es casi que seguro que la niña o que la mujer se va a exponer al VPH en algún momento de su vida. Entonces, pues tú la vacunas para prevenir, porque la primera causa de muerte, como le dije, es el cáncer de cervicuterino, y una de las causas de cáncer es tener el VPH. Entonces una cosa va ligada con otra. Tienes que prevenir. Casi todas las pacientes con cáncer tienen BPH. Entonces tú tienes que cortar pues ese círculo allí Claro. y la prevención es con la vacuna pues. Entonces tú ves niñas ahorita después de los 10 años colocándose su vacuna de BPH. Ya, de Mm, manera natural y normal. Para prevenir eso en la etapa adulta. qué bueno saberlo. ¿Alguna tiene una pregunta ya para ir cerrando? Porque nos extendimos bastante, pero es un tema bastante poderoso, edificante y que tenemos que conocerlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora? ¿O algunas gracias que darle? ¿Nadie? Yo Ajá. quería darle las gracias a la doctora porque esta información es muy importante y más porque habían algunas cosas que yo sabía, pero habían otras que no y bueno, te ponen alerta porque Claro. es importante nosotras como mujeres cuidar nuestro cuerpo y más aún sabiendo, porque le iba a consultar, doctora, sabe que yo en Venezuela, mi mamá sufrió de cáncer uterino. Ajá. Y a través de esa situación que mi mamá tuvo, yo igual estuve haciéndome los controles, todo esto, y yo presenté miomas. Ok. Esos miomas que me salieron a mí, o sea, a mí me salieron muchos miomas y yo quedé embarazada de mi primer bebé. Eso, situaciones que se presentaron, perdí mi bebé por otras circunstancias y luego de eso estuve en tratamiento para poder quedar embarazada porque los óvulos míos,
cuando mis óvulos, a la etapa de maduración, porque yo estuve con especialistas de fertilidad. Entonces Ajá, una doctora, también ginecobstetra, me dijo que tenía que hacerme este tratamiento. Si no lo hacía, tenía que hacer inseminación artificial, pero yo le digo, bueno, doctora, si no es natural, como el Señor quiere que sea la gestación del bebé, si no claro. lo dejamos. A todas estas que pasa eso, yo sí quedo embarazada de mi segundo hijo, y luego de ahí, bueno, yo creo que el ginecólogo que me estaba viendo me dice, tienes que estarte haciendo chequeo porque te quedaron 2 miomas. Esos miomas Ujú. crecieron, y cuando crecieron me dice que tenía que operarme. Cuando me van a operar, me hacen todo el chequeo y me dice que tenía principio de cáncer uterino, que cuando él revisó eso había que sacar todo porque estaba a raíz de la pérdida del bebé, me maltrataron mucho el útero y quedaron muchas cicatrices ahí. Y él me recomendó, me dijo, primero, estás con el tema de estos miomas que tienes, y hay que quitarlo. Más que estás presente y hay que retirar todo eso. Ajá, Entonces, bueno, fue una decisión que tuvimos que tomar. A mí me retiran el claro. útero, pero me dejan un ovario. Me dejan un ovario y bueno, sabe que yo estoy actualmente en Argentina y yo me hago los chequeos anuales una vez al año. Este año me tocaría, Ajá. el año pasado que me la hice, me dijeron que no veían nada raro, pero que no lograban ubicar el ovario. Entonces tengo que volver a hacerme todo este chequeo. ¿Por qué le comento todo esto? Como usted sabe más en cuanto a todo el Claro. tema uterino, si te da un poco de miedo, o la incertidumbre mía es preguntarme, cuando te retiran el útero, cuando pasas por toda esta situación uterina y todo lo demás, este, a mí me asustó un poco el ginecólogo que me vio, porque me dice, cuesta ver el útero, o sea, cuesta ver el ovario que te quedó, que te dejaron Ajá. ahí porque no se logra ver. Entonces ahora yo me quedo con esa inquietud y digo, Señor, ay, y él me dice, bueno, pueden pasar dos cosas, o se desapareció y no tienes nada, o simplemente hay que volver a explorar y ver. Igual tienes que hacerte ver, porque muchas veces, que fue lo que me asustó a mí, tiende ese ovario que dejan cuando no lo saca, se vuelve a formar cáncer en esa parte. Y bueno, doctora, esa es Claro. la única inquietud que me queda a mí, ¿sabes? Claro, fíjate una cosa, cuando tú hablas de que habían células aparentemente malignas cuando extraen la pieza, ¿verdad? Cuando me estás refiriendo a que sacaste el útero, eso, claro, el porcentaje de que los miomas se malignicen es muy bajo. Los miomas son patologías casi siempre benignas. Pero bueno, te dijeron que tenías a lo mejor hay alguna lesión allí sospechosa, extraen todo, pero el cáncer de útero no tiene que ver con el cáncer de ovario. O sea, me explico, o sea, no hay manera de que eso pueda transportarse al ovario. O sea, el ovario es un órgano y el útero es otro. Claro, están unidos a través de la trompa, pero en el Ah, caso tuyo, ok, el caso tuyo, que ok, ya lo extrajeron, ya sacaron y dejaron el ok, ovario, dejaron un solo ovario por lo que ok, entiendo. Lo más natural que sí, puede pasar es que ese ovario, una vez que entra en menopausia, porque claro, a ti te hacen una ok, menopausia quirúrgica, llamamos nosotros, porque al quitarte el útero ok, te dejan menopáusica, no vas a menstruar. sí, Pero ese ovario ok, estaba allí produciendo sí, hormonas, estaba ahí produciendo estrógeno. Pasaron los ok, años. ¿Hace cuántos años te sí. operaron? Hace 5 años. ¿Y qué edad tienes ahorita? Hace 5, tengo 44. Ajá, fíjate tú. Tus ovarios, Ok, por edad, ese ovario ok, debería estar funcionando, porque él sigue ok, funcionando allí. De hecho, uno trata de ok, no quitar los ovarios tan ok, joven porque hace una ok, menopausia brusca. Entonces, ese ovario está allí ok, trabajando. Si no se ve, debe estar ok, normal. ¿Por qué? Porque si hay una tumoración o hay algo allí, justamente se pone más grande y tú puedes visualizarlo. ¿Ves? Entonces,
debe Ok. estar sano o ya está en proceso Ay, de gracias. menopausia y se está poniendo chiquitico porque el ovario prácticamente desaparece con la menopausia. Eso cuesta un mundo Ah, conseguirlo porque se pone chiquitico, arrugadito y se desaparece en medio de todas las vísceras que quedan allí después que se saque el útero. Así que no creo ah, claro, tienes que seguir evaluándote, en este caso, sí. ecográficamente tu ovario cada vez que cuando te corresponda, pero no creo que sea algo así, pero lo que tengas que preocuparte así de un cáncer, porque no Y es creo. normal, doctora, que me duelan las caderas o sienta como molestia en el vientre. Claro, Sí, porque es lo que te digo, el ovario sigue trabajando. Entonces, hay pacientes ok, que cuando les tocaba venirle la regla, aunque no menstruan, tienen los síntomas de la está bien. menstruación. ¿Ves? Sí. Se Ah, inflaman, les duele y después pasa, se les quita, es como un ciclo, porque ese ovario todavía está ahí liberando estrógeno, ¿ves? Entonces, aunque no haya un endometrio, aunque no haya un útero que sangre, se sienten los síntomas como si te fuese a venir o estuvieras pasando la menstruación, ¿ves? Así que y eso, claro, podemos eso, tener nosotras, y ajá. nosotras, y disculpe que le interrumpa, doctora, y nosotras cuando nos retiran el útero, podemos tener infección, porque sabe que hay veces que yo vi como un pequeño flujo blanco, y eso lo podemos tener. Sí, sí, Yo claro, es lo, lo que te digo, sí, porque ah, está la flora vaginal allí. Esa se puede alterar igualito. ah, ¿Ves? ok, Claro, es una infección entiendo. local allí de lo que es del área genital, pues del área del canal vaginal. ¿Ves? Ay, no, doctora, Sí. gracias. Yo estaba No, vale. asustada, yo no quería preguntar. Qué Mira, bueno. de todas formas, a la mujer histerectomizada se le hace, no se le hace citología, obviamente, pero se hace un pool de células vaginales. O sea, se pasa un raspadito allí en la vagina, donde lo que quedó allí y se manda a estudiar igualito, como si fuese una citología. Claro, no es una citología porque ya no hay cuello, pero sí se estudia esa área también. Ok, entiendo. Muchísimas gracias. A la hora. Bueno, doctora, mire, ya para soltarla, para dejarla ir. Miriam dice, excelente información, gracias, doctora. Carolina dice, gracias, doctora, por su ayuda, tiempo y voluntad de compartir su conocimiento. Sea más bendecida. Por aquí Verónica indicó, excelente, muchas gracias. Así que bueno, doctora, yo creo que ya estamos listas porque ya nos pasamos de 3 horas, estamos trabajando sobre tiempo, pero la gloria Ah, sea para el Señor. ok. Bueno, Agradecemos todo el gracias, apoyo. gracias a ustedes por la invitación. Disculpen Gracias a tu las hermana. dificultades técnicas, porque bueno, eso nunca falta. Uno aquí, bueno, gracias a Dios después pudimos ahí compensar la parte y bueno, no siempre, siempre a disposición, porque lo que Dios nos da, Que multiplicar. tenemos que multiplicarlo. Exacto. Y No si podemos uno enterrar puede, los talentos. así es, si uno puede a través de esta vía, de o sea, ayudar, sacar de duda, estamos haciendo el trabajo. Así que siempre con la mejor disposición y bueno, Qué seguimos bueno. trabajando. Bueno, muchísimas gracias a todas por conectarse. Que tengan una excelente noche, excelente descanso. Feliz tarde para todos. Ari, ya que estás por dormir. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, estamos en contacto. Ok, bueno, que el Señor les bendiga. Gracias a ustedes.